de empresa. Hoy les propongo analizar un caso realmente extraño, el de nuestra hermana República del Perú, que vive hoy y desde hace tiempo una crisis política grave y recurrente. Sin embargo, lo extraño es que su economía no refleja el tenor de la crisis. Es como si la economía marchara por un andarivel y la política por el otro. Es difícil de entender para nosotros cuando aquí estornuda el ministro de Economía y sube el dólar. Nuestro invitado de hoy va a ayudarnos a resolver esta incógnita. Le pedimos al licenciado Máximo Praga, economista y consultor internacional, que sea nuestro corresponsal desde Perú. Y Lima, la ciudad de los virreyes, lo encuentra en línea con nosotros. Ya le estamos dando la bienvenida. Muy buenas tardes, Máximo, y gracias por este tiempo que nos concedes en Córdoba Empresa TV y con 2 horas menos en Lima. Pedro, muchas gracias. Gracias como siempre por darme espacio y por darme tiempo en Córdoba Empresa TV. Como de costumbre, espero que tu programa encuentre en lo que yo diga algo de interés y útil para tu audiencia. A ver cómo podemos encuadrar nuestra primera consulta, Máximo. Observamos lo que está pasando en nuestro querido Perú, o por lo menos lo que los medios muestran y dicen, y no nos cierra. En medio de una grave crisis política de años ya, que parece no tener fin, la economía del Perú parece de acero inoxidable, goza de buena salud. ¿Cómo es que los peruanos y el mundo que se relaciona con el Perú, por supuesto, han logrado disociar la política de la economía? No creo que la hayan disociado. Vale la pena que hagamos algún comentario metodológico como para entendernos. Economía es una cosa, finanzas públicas son otra cosa. Economía es la capacidad de un país con los recursos con los cuales cuenta de poder generar un mayor o un menor nivel de bienestar para todos sus habitantes. Las finanzas públicas son, digamos, lo que versa sobre cómo administramos una parte de esta riqueza generada en el país que se destina a la satisfacción de necesidades en común, ¿no es cierto? El Perú ha logrado a lo largo de los últimos 25, 30 años, yo diría a partir del durísimo golpe que para el país significó la hiperinflación del primer gobierno de Alan García, entendió que con la moneda no se juega, que no se puede financiar un gasto público ilimitado emitiendo. Esto ha hecho que de los últimos 20 años el Banco Central de Reserva del Perú haya sido manejado durante casi 16 por un señor que apellida Velarde, que ha sabido mantener la independencia del banco de los avatares de la política y que ha cumplido a rajatabla con la misión que le ha sido encomendada, que es la de defender el valor de la moneda. Y esto es una cosa que la Argentina debería mirar con mucha atención, porque justamente este fenómeno que ha señalado en el Perú desmiente las afirmaciones que hemos escuchado últimamente en boca del presidente argentino diciendo que la inflación es un fenómeno autopercibido. Es mentira, la inflación es un fenómeno monetario, la inflación es la consecuencia de la emisión desmesurada de moneda. Yo me atrevería a definirlo de la falsificación oficial de la moneda, que hace que la gente huya como huye de la moneda falsa, no rechace, digamos, la moneda falsa. Esto en el Perú lo han entendido y esto en el Perú no sucede, lo cual le ha dado al Perú una moneda fuerte, una moneda sana, una moneda que no solamente es transaccional, sino que es unidad de cuenta y es reserva de valor para todos los peruanos. En los peores momentos de crisis de los últimos 3 años, que fue el momento en el cual con solamente un 22% de los votos resultó electo presidente de la República, Pedro Castillo, hubo una suba en la cotización del dólar debido a exceso de demanda, porque los peruanos se asustaron y quisieron de alguna manera poner sus ahorros a buen resguardo. Pero finalmente el sol volvió a su cotización normal, en la cual sigue transitando normalmente, con un índice de riesgo país que debe ser de los más bajos de la región, si no el más bajo, con un acceso
el gobierno peruano al crédito internacional fluido y a tasas de interés congruentes con un índice de riesgo país bajísimo. Esto quiere decir que en Perú han entendido que podemos discutir de política, podemos tener diferentes opiniones sobre si queremos ser de tal lado o de tal otro, pero no se juega con la moneda. Y ya que conocés perfectamente la situación de la Argentina, ¿estás de acuerdo en que por la mitad de la crisis política que sufre el Perú, la Argentina económica ya hubiera volado en pedazos? Yo lo que diría es que por una crisis política sustancialmente tan grave como la del Perú, la Argentina ya ha volado en pedazos. Máximo, decías que el Perú mantiene intacto su crédito internacional. Ahora, ¿qué pasa con el famoso riesgo país? Porque por más que haya crédito, las tasas de interés no toman en cuenta el zafarrancho de la política. Así y todo, ¿es un país confiable, como se suele decir aquí? La verdad es que los analistas internacionales lo que toman en cuenta son dos cosas. Uno es la capacidad de repago de los préstamos que le otorgan a un país y, en segundo lugar, la voluntad de repago, ¿no es cierto? Hay países que cuentan con los fondos, pero digamos, por algún motivo deciden no honrar sus compromisos internacionales. Normalmente, cuando en los países tienen éxito los movimientos populistas, cuando en los países, utilizando los mecanismos de la democracia, gente inescrupulosa alcanza el poder para luego utilizarlo en provecho propio, la primera cosa que hace es no asustar a los acreedores internacionales, porque de lo contrario no contaría con más dinero del cual apropiarse. Entonces, en las etapas iniciales de los procesos populistas no hay una manifestación de no querer pagar en el caso que hubiera reservas. Esto hace que hoy las autoridades peruanas no han manifestado ningún tipo de duda con respecto a la voluntad de pagar sus compromisos y de mantenerlos al día. La reserva del Perú son abundantes, el comercio internacional del Perú es abundante, el mercado de divisas en el Perú cuenta con la suficiente libertad como para que las empresas puedan girar al exterior las utilidades, los deudores puedan girar al exterior los pagos de sus compromisos en el sector privado, motivo por el cual la comunidad financiera internacional al día de hoy no tiene dudas de que el Perú puede y quiere atender sus compromisos internacionales. Obviamente, si esto comenzara a cambiar, cambiaría la percepción del mercado internacional. Me pregunto, en realidad te pregunto, hay quienes dicen que quienes mantienen las riendas de la economía peruana son los llamados varones de la oligarquía financiera, industrial, agropecuaria, que dejan que los políticos hagan y deshagan y se peleen eternamente mientras no quieran meter los dedos en la caja fuerte. ¿Es así? El mito de los varones, de las cajas fuertes, es un mito que alguna vez deberíamos dejar de creer, ¿no? Porque si yo fabrico zapatillas, lo que más deseo en esta vida es que me puedan comprar cada vez más mis zapatillas. Y la verdad que los pobres compran cada vez menos, no cada vez más. Y si yo produzco alimentos, lo que quiero es que me compren cada vez más alimentos. Y los pobres no compran más, compran menos. Con lo cual, esto de que los empresarios, etcétera, etcétera, no es así. El empresariado de cualquier país lo que quiere es que su mercado crezca todo lo que se pueda. Y cuando los empresarios de un país, en un país, fabrican cosas que se exportan, quienes reciben cada vez mayores ingresos son los trabajadores del país que exporta, que contarán con los recursos para comprarse todo lo importado que quieran. O sea, el empresario lo que quiere es que su mercado sea cada vez más grande, no que su mercado se achique. Los empresarios no ganan nada manteniendo al, entre comillas, pueblo en condición de, entre comillas, pobreza. No es eso. Con lo cual, digamos, el empresariado peruano sufre
tanto como sufren el resto de la población, de estos avatares políticos que, digamos, son hijos de una reforma constitucional de los años 90 que le ha dado al Perú un sistema que teóricamente debía generar equilibrio de poderes y que en la realidad le ha terminado dando al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo la posibilidad de atacar violentamente y casi de forma encausada al otro. Entonces hay gente que se aprovecha de esta situación en provecho propio. Este es el tema de la política peruana. Ahora, desde el punto de vista de la economía peruana, digamos, el problema que el Perú tiene que resolver, debe resolver, porque le conviene resolver, es el problema de incorporar el sector que se conoce como informal oficialmente a la economía formal. Digamos, en el Perú existe una economía informal vasta, existe una economía informal que no es pobre, que no es miserable, que por el contrario tiene mucho movimiento, se compra, se vende, hay transacciones. El punto es que esta gente dice, yo no pago por los servicios que no me dan o que me dan mal. Por tanto, no paga impuestos y por tanto no recibe o recibe poco y mal el producto de lo que teóricamente habría que hacer con los impuestos. Ese es el problema que en el Perú debe ser resuelto. Ese es el problema que en el Perú debe lograr acuerdo entre el Perú que vive dentro de la economía formal y el Perú que vive en lo que se conoce como economía informal. Y ese es el problema que los políticos peruanos hasta el día de hoy, durante los últimos muchos años, han desatendido o han atendido mal. Ahora, entiendo que este tembladeral funcione de tal modo que no afecte sustancialmente a lo macro, pero ¿y en lo micro, Máximo? ¿El comercio, el turismo, no se ven afectados? Un norteamericano, un europeo, ¿devuelve o no devuelve sus pasajes a Machu Picchu? La inmensa mayoría de la población del Perú sufre y no está de acuerdo con estas acciones violentas de quienes dicen representar a los postergados. Estos hechos que están sucediendo, estos actos vandálicos, estos actos de violencia que están sucediendo en el Perú, me hacen acordar de que cuando los secuaces de Hitler no alcanzaban el éxito político que querían, salían a la calle las camisas pardas y armaban disturbios y armaban líos, manifestándose como representantes del pueblo alemán. En realidad eran las formaciones de las camisas pardas que armaban líos y lograron que en el 33 se volviera a llamar a elecciones porque en el 32 el Partido Nacional Socialista no había alcanzado los votos como para ser convocado a formar gobierno. Entonces, cuidado que no necesariamente quienes están en la calle reclamando ser los representantes del pueblo que tienen necesidades, lo son de verdad. Muchas veces lo que hay en la calle son representantes de grupos interesados en asumir el poder de la forma más parecidas a un proceso democrático, pero que en realidad no lo son tanto. Pero, digamos, fuera de los puntos en los cuales se producen estas manifestaciones de violencia, que además están perfectamente concertadas, sincronizadas, es bien difícil creer que sean manifestaciones espontáneas. La vida económica del Perú se mueve de forma normal. Por supuesto, han habido cancelaciones de pasajes para visitar el Cusco y Machu Picchu, porque hay gente que prefiere venir cuando la cosa esté más tranquila. Y por supuesto, la industria hotelera contenta no está con esta situación. Pero desde el punto de vista de la macroeconomía peruana, eso no mueve el amperímetro. Y por último, Máximo, ¿cómo ves la salida a la situación actual del Perú? Finalmente, ¿se va a consolidar el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, más allá de la solicitud de juicio político que tiene en marcha, o volverá el expresidente Castillo por presión popular? A la dirigencia empresarial y económica del Perú, ¿cuál de los dos u otro dirigente en el horizonte les resulta más digerible? Digamos, Pedro Castillo ha sido un accidente. Digamos, ha ganado una elección teniendo el 22% de los votos. Seguramente ese 22% de los votos vienen de una parte de la población que tiene reclamos atendibles. El problema es que las soluciones que Castillo les propone a estos reclamos son soluciones delirantes, soluciones
que han probado a lo largo de la historia no ser las soluciones más eficientes y sobre todo aceptadas a largo plazo por la población. Y claramente la actitud que ha tenido Pedro Castillo cuando ha intentado liquidar el Congreso Nacional ha sido fuera del marco legal. Esto lo reconocen tibios y troyanos en el Perú. No hay nadie que discuta que Pedro Castillo actuó fuera de la ley. Y el presidente que hay en este momento es una presidente que ha tomado el poder dentro del marco constitucional. Tendría constitucionalmente todo el derecho del mundo de finalizar el mandato de Pedro Castillo. Sin embargo, ha entendido que es necesario que los peruanos puedan expresar nuevamente su voluntad en las urnas y, por tanto, pese a que podría legalmente terminar el mandato de Castillo, está trabajando para anticipar todo lo que sea técnicamente posible unas nuevas elecciones para que el Perú pueda volver a elegir un presidente. Por tanto, absolutamente descartado que Pedro Castillo pueda volver a ejercer la presidencia y absolutamente descartado que, por lo menos en esta oportunidad, la presidenta del Perú sea una presidente que maneje otras cosas que no sean una transición hacia nuevas elecciones. Con lo cual no hay posibilidad de que haya dudas con respecto a prefiero esto o prefiero lo otro. Ahora, el problema es que no aparecen en el horizonte de la política peruana candidatos que den por lo menos la sensación, ¿no es cierto? Porque después en la cancha se ven los picos, pero que por lo menos den la sensación de poder manejar de forma adecuada la solución del problema de fondo del Perú, que como te decía es la integración de la economía informal a la formalidad de una manera rápida, eficiente y sin alterar el funcionamiento virtuoso de las finanzas públicas peruanas. Bueno, muchas gracias, Máximo, por compartir estas interesantísimas reflexiones en nuestro espacio en Córdoba Empresa TV. Esperamos tu regreso a Europa para que nos cuentes, jugando de local, la verdad del impacto económico del conflicto Rusia-Ucrania en las economías del viejo continente. Con mucho gusto, Pedro, con mucho gusto. Gente, decía Don Quijote de la Mancha, cosas vederes, Sancho, que non crederes. Más allá de las clarísimas explicaciones de nuestro invitado, a los argentinos nos cuesta entender cómo la economía peruana no salta por los aires. Evidentemente, allí hay otros códigos. Gracias, licenciado Máximo Fraga, por este interesantísimo aporte a nuestro espacio en Córdoba Empresa TV. Amigos, en pocos días, fin de largo y siga el baile. El próximo jueves estaremos esperándolos aquí, Dios mediante. Hasta entonces,